momento del diagnóstico, el 37% presenta enfermedad localizada, el 37% enfermedad regional y el 20% tiene metástasis a distancia y hay un 6% que no está estadificado. La supervivencia relativa al año es del 80% y a los 5 años el 61%. Las perspectivas para alcanzar mayor tasa de curación son la prevención y el diagnóstico precoz. Los tratamientos actuales a disposición son la cirugía, radioterapia y quimioterapia, que consiguen controlar la enfermedad en poco más del 60% de los casos, que no es lo mismo que curar. Entonces, prevención, diagnóstico precoz, el 90% son mayores de 50 años y el 75% eran esporádicos. Factores de riesgo. Los factores de riesgo son la dieta de carne roja, grasas animales, que eso hacen a factores dietéticos. Después hay enfermedad inflamatoria intestinal asociada, la colitis ulcerosa, el Crohn, los pólipos, que son neoplásicos o no neoplásicos. Los neoplásicos son los pólipos adenomatosos que tienen, de acuerdo a su conformación, estructura tubular, túbulo velloso y vellosos. Los no neoplásicos, o sea que no se malignizan nunca, son los hiperplásicos, los mucosos, los inflamatorios y los amartomatosos. Síndromes de poliposis hereditarias asociadas con el cáncer son la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Gardner. Y los no polipósicos hereditarios son el Lynch 1 y el Lynch 2. Otro factor de riesgo es el antecedente personal de haber tenido ya un cáncer colónico y el antecedente de carcinoma colónico en familiar de primer grado. En cuanto a los pólipos, los no neoplásicos, ya lo nombramos antes, hiperplásicos, mucosos, inflamatorios y amartomatosos. Los neoplásicos son adenomas benignos o malignos. De acuerdo al mayor componente velloso que tienen, ahora lo vamos a detallar un poco más, tiene más posibilidad de ser cáncer. Los tubulares, 75-87% de los pólipos, 5% son malignos. Los túbulos vellosos son del 8 al 15% de los pólipos y de 20 a 25 pueden ser malignos. Los vellosos, 5 a 10% de los pólipos y ya la malignidad alcanza del 35 al 45%. La mayoría de los pólipos menores son menores a 1 centímetro, el 60% son únicos, el 60% son distales al ángulo esplénico, el 46% mayores de 2 centímetros son malignos, el 34 o 35% con displasia severa ya contienen células atípicas. Pólipo adenomatoso, mayores de 2 centímetros de displasia severa, pólipo velloso. O sea, son las características de aquellos pólipos que pueden tener cáncer. O sea, adenomatosos, que tengan más de 2 centímetros, que tengan displasia severa y que tengan un componente velloso importante en su formación. Factores genéticos. Polipósicos tipo 1, la poliposis adenomatosa familiar, que se dan en 1 al 2% de los casos, que hay mutación en el gen APC, que se transmite en forma autosómica dominante, afectan todo el tracto gastrointestinal, siendo más frecuente en el colon, se manifiestan clínicamente entre los 16 y 50 años, y sin la colectomía profiláctica, el cáncer colorectal se desarrolla en casi todos estos pacientes. El Gardner
también hay mutaciones en el gen APC, también se transmite autosómica dominante, son tumores colónicos o extracolónicos. Dentro de los extracolónicos afectan el tracto gastrointestinal superior, el sistema ocular, cutáneo, esquelético y también presentan en algunos casos fibrosis mesentérica, hepatoblastoma, cáncer de tiroides, tumores cerebrales que cuando afectan el cerebro se llama síndrome de Turcot. Los no neoplásicos son de tipo 2, cáncer no hereditario no polifósico del 1 al 5%, Lynch 1 y Lynch 2. También autosómico dominante, asociado a otros tumores de endometrio, urinario e intestino delgado, predilección por el lado derecho del colon, generalmente antes o a los 40, antes de los 40 años, son más precoces, a los 40 años, por eso baja la incidencia en edad. El estadio es menos avanzado o más bajo al momento de diagnosticarse. Tienen mejor supervivencia y bueno, está relacionado con la replicación para mutaciones en los genes de reparación, que eso no tiene mayor importancia. Bueno, estas son las guías de recomendaciones para la detección temprana del cáncer. Yo groseramente le voy a decir tres cosas, porque esto si quieren lo copian, pero no hay problema, porque ni yo lo aprendo, porque es un poco complicado. Pero lo que tienen que saber es que hay un grupo de riesgo bajo o promedio, que es el 70%, 70-80% del total, un grupo moderado, de riesgo moderado, y un grupo de riesgo elevado. Diagnóstico para pacientes sin síntomas. Test de sangre oculta en materia fecal que detecta hemoglobina, que tiene una sensibilidad del 30 al 90% y una especificidad del 90 al 99%. La sigmoidioscopía, el 50% de todos los cánceres están al alcance de esta técnica que llega hasta los 60 centímetros del margen anal. El diagnóstico para los pacientes con síntomas, ya se hace enema de vario con doble contraste, colon por enema, varichado con doble contraste, detecta lesiones de más de 1 centímetro, video colonofibroscopía, en cuanto a la anatomía patológica, el 90% son adenocarcinomas, ulcerativos, exofíticos, anulares e inflamatorios. Hay otros que son células mucinosas en anillo de sello, adenoepidermoides indiferenciados carcinoides o leiomyosarcomas, que ahora no se llaman más leiomyosarcomas, son los tumores del tracto gastrointestinal, del estroma gastrointestinal, que son los GIST, lo van a encontrar con las siglas en 4 letras GIST. Esto tiene que ver con el estadio en cuanto a la invasión. Cuando afecta la mucosa, se habla de tumor in situ. Cuando llega hasta la muscular y mucosa, sigue siendo in situ. Cuando afecta la submucosa, ya es un T1. Cuando llega a la muscular, T2, y a la serosa, estadio C3. Bueno, estas son las clasificaciones. La más antigua es la de Duke, que evalúa la penetración y la afección de los ganglios linfáticos. Duke decía que el estadio A era cáncer limitado a la pared, o sea que hasta ahí podía ser un T3, de acuerdo a la foto que vimos recién. Cuando afecta a tejidos extrarrectales, un estadio B. Cuando tiene metástasis en los ganglios linfáticos, C. Y cuando tiene metástasis distales, estadio D. Astler en el año 54 modificó esto y puso estadio A, no penetra la submucosa, B1 llega hasta la serosa sin penetrarla,
B2 penetra la serosa afectando órganos adyacentes, B3 afecta a órganos adyacentes, C1 es B1 con ganglios regionales afectados, C2, B2 con ganglios linfáticos regionales afectados, C3, B3 con ganglios linfáticos afectados, y D es cuando ya hay metástasis a distancia. Por ejemplo, cuando hay ganglios comprometidos en la raíz de la mesentérica superior para el colon derecho o en la raíz de la mesentérica inferior para el colon izquierdo, ya estábamos, actualmente hablamos de metástasis distales, o sea, no solo el hígado es metástasis distal. En la raíz del mesenterio ya estaríamos en presencia de un estadio D. Presencia de adenopatía locorregionales tiene peor pronóstico con su supervivencia del 30 al 60%. Esta clasificación no considera el número de ganglios ni el compromiso de estructura adyacente como aspectos diferenciales para establecer grupos de pronóstico diferentes. El estadio TNM, el T0 no tiene evidencia de tumor primario. Tumor in situ, carcinoma in situ, T1 no invade la submucosa, T2 invade la muscular propia, T3 y T4 afectan, puede ser con afección serosa o no serosa, porque hay lugares del órgano que es extraperitoneal y no tiene serosa. Cuando uno decola los parietos pólicos, hay lugares del órgano que no tienen serosa. Entonces tiene que ver seroso o no seroso. Serosa T3 invade la subserosa, el T4 invade la serosa alcanzando la cavidad peritoneal libre u órganos contiguos. Y el T3 y T4 no seroso son T3 no invade a través de la capa muscular propia, invade a través de la capa muscular propia, y T4 invade órganos contiguos, que en este caso es la pared del órgano, del abdomen. N0 no tiene metástasis ganglionar. N1 de 1 a 3 ganglios pericólicos, N2 metástasis en 4 o más ganglios pericólicos perirectales. N3 metástasis de ganglios linfáticos centrales. M0 no hay metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia. Me parece que falta agregarle TX, NX y MX. Eso es cuando no se pueden evaluar. Por ejemplo, tiraste la pieza de resección al tacho de basura y se la llevó el basurero. Entonces vos no podés valorar nada. TX, vos no podés saber hasta dónde infiltra el tumor. Tampoco sabés qué N tiene, porque no está la pieza. Y M menos porque no sabés ni de qué se trata. Cuando dice TX, NX o MX es porque no se pudo valorar. Vos ponele lo que quiera como ejemplo, pero no se pudo valorar por distintas razones. Bueno, el estadio, esto es por estadios, modificado por Astley Core, que creo que es la última que están usando los patólogos, y hace un comparativo con los estadios según el TNM. Entonces, el estadio 0 es un estadio A, el 1 es un estadio A de Astley Core, el 1 es un B1, el 2A es un B2, el 2B es un B3, el 3A un C1, el 3B un C2, C3, el 3C es C1, C2 y C3 de Astley Kohler, y el estadio 4 un estadio D. Insisto que no se preocupen demasiado por esto porque no es lo que debieran saber. De todos modos, como les digo, pueden copiarlo al pen y si lo quieren repasar, más cuando uno llega al informe del patólogo empieza a ver, pero el patólogo te va a informar, el número del estadio no te interesa tanto que te acuerdes, pero el patólogo dice que te infiltra
como T hasta donde infiltra, que será 1, 2, 3, 4, T, la infiltración de la pared. El N son los ganglios. Uno sabe cuántos ganglios son, dónde están, por eso te lo informo. Es más fácil entenderlo así que a lo mejor acordarte del estadio. Lógicamente que cuando infiltra toda la pared, cuando tiene 8 o 9 ganglios afectados de 20 que le mandaste, y que tiene a lo mejor afectado la raíz de la mesentérica, o que vos sabés que tiene metástasis en el hígado, ya el estadio es más avanzado. Es más fácil acordarse así. Después, si uno lo quiere agarrar finito, tiene que buscar todo. Ya le digo que lamentablemente atendemos mucho avanzado, con lo que disminuye la supervivencia. El pronóstico sin recurrencia a los 5 años se considera curada la enfermedad. El estadio 1 y 3 son potencialmente curables, los estadios 4 no se consideran curables. De acuerdo a los estadios, la supervivencia de 5 años para el 1 es 90%, para el 2 75-85%, para el 3 40 a 60%. El estadio 4 raramente vive más de 5 años y una mediana de supervivencia de 1 a 2 años. Estas son las curvas de sobrevida, donde se ve lógicamente que el in situ a los 10 años están casi todos curados o se curaron, y a medida que avanza el estado, el estadio, no hay nadie vivo, por ejemplo, el estadio 4, no hay nadie vivo a los 10 años, eso está hecho a 10 años. La presentación clínica depende del tamaño del tumor y la localización del tumor. Puede presentarse con diarrea, con constipación, con cambio en el hábito evacuatorio, con obstrucción intestinal, lógicamente más en el colon izquierdo, que tienen una forma de crecer en anillo de sello, en virola, en cervilletero, entonces van estenosando la losa. Aparte de eso, en el colon izquierdo la materia fecal es más sólida. Dolor abdominal o distensión de abdomen, ese dolor va a ser cólico, porque el peristaltismo lucha por vencer la obstrucción. Depende de la obstrucción, va a estar así de distendido el abdomen, de acuerdo a la distensión, a la obstrucción que le genera el tumor. Presencia de sangre en las heces, anemia sin causa conocida. La anemia en los adultos, incluyendo mujeres premenopáusicas, debería ser evaluada por colonoscopía. Anorexia, pérdida de peso sin causa conocida. Y el tratamiento, siempre que no sea en estadio muy avanzado y uno no le va a aportar nada, sino le va a agregar morbilidad y lo va a hacer morir antes de lo poco que le quedaba de vida, se lo va a perder en el postoperatorio. El tratamiento es quirúrgico, que está orientado a resecar el tumor primario con márgenes adecuados e inclusión de los ganglios linfáticos de drenaje de la zona. En el carcinoma no obstructivo y resecable, la táctica es la colectomía con remoción en bloque de los ganglios regionales. En el obstructivo y resecable, con colon no perforado, se puede hacer una colectomía en un tiempo con linfadenectomía regional, con resección, puede hacer resección con linfa. A ver, a esto le falta algo. La colectomía en una etapa quiere decir que vos resecás el tumor, los ganglios que drenan la zona del tumor, y hacer una anastomosis para reconstruir el tránsito intestinal en la misma cirugía. El punto 2, resecás lo mismo el tumor, los ganglios que drenan, pero no hace anastomosis, hace colotomía hasta después reconstruir el tránsito, queda con colotomía. No definitiva, a veces sí, y la mayoría de las veces no. Es simplemente porque está obstruido y el colon
condiciones como para que uno haga la anastomosis, por lo menos lo que se juzga en ese momento el grupo que está trabajando. Otra opción, que es esta más moderna, es colocarle un stent. Más moderna porque antes no había y porque ahora hay, pero hay que pagarlo. Entonces, pero está la opción. Vos le pones un stent transtumoral, prepará el colon, todo eso arriba estaba distendido, lleno de materia fecal, de difícil manejo en la cirugía. Entonces, digamos que le retransita el intestino, lo prepara y después vos lo operás con las mejores condiciones para hacerle lo mejor que se pueda, y se supone que se reseca lo mismo en bloc y se hace la anastomosis en esa cirugía. Incluso vos le podés poner stent porque el enfermo está en muy malas condiciones, entonces no aceptaría ningún tipo de cirugía psicosocial. Y la de menor jerarquía es una ostomía antes del tumor, sin resecar nada. Abrir el colon para que se descomprima, evacúe materia fecal y gases. Y después, depende de qué evaluación tenga tu enfermo y en qué estadio esté, se va a hacer alguna de las otras cirugías definitivas. La extensión de la colectomía depende de la remoción necesaria de los vasos sanguíneos y de los linfáticos que correspondan a esa zona donde está implantado el tumor. Los ganglios apicales, o sea, los más alejados del tumor, deberían ser examinados, pues tienen valor pronóstico si están metastizados. La mortalidad, cuando hay ganglios alejados al tumor, es 2,5 veces mayor que en aquellos en donde no hay compromiso de los ganglios distales o apicales. Sin embargo, la ligadura alta, que se hacía antes, que se iba a la mesentérica inferior o superior en la raíz cuando salía de la aorta, que implica también una linfadenectomía mayor, no ha demostrado mejorar la sobrevida. Eso se hacía cuando yo tenía menos carne, así como ustedes. Ahora ya se hace la resección más local, si bien tenés que llevarte todos los ganglios linfáticos que drenan eso. Antes se sacaba verdaderamente la hemicolectomía izquierda, sacaba la mitad del colon y yendo a ligar la mesentérica inferior en la aorta, a raíz de la aorta, y trayéndose todos los ganglios. Y la derecha lo mismo. Ahora se ha hecho un poco más limitada, si bien se reseca el tumor en los ganglios que son locorregionales, la sobrevida no ha mejorado ni ha empeorado, o sea, sí, pero sí, si vos haces una cirugía muy grande, tiene mayor morbilidad el enfermo, por eso que se ajustó eso y hoy se hacen linfadenectomía extendida, ya no se hace más, porque a pesar de eso el pronóstico era el mismo y la morbilidad, o sea, los problemas que tenía el postoperatorio del enfermo eran mayores, por eso que hoy ya se dejó de hacer eso. Para una correcta estadificación del estadio 2, T3, 4, N0, se requiere, olvídense de todo eso T3, se requiere el examen anatomopatológico de por lo menos 12 ganglios. Y yo siempre digo a los residentes que los 12 ganglios deben corresponder a la zona donde drena ese tumor, porque vos podés tener 12 ganglios en la pieza porque le mandaste un pedazo de piplón. Pero esos ganglios pueden ser negativos o no, pero no sirven. Los que tienen que tener como mínimo 12 ganglios en la zona regional donde va a drenar ese tumor. Aún en el estadio 3, el número de ganglios se correlaciona con la sobrevida. Bueno, esto es un esquema. Este es un esquema de una hemicolectomía derecha, en el que se saca el tercio derecho del colon transverso, el ángulo hepático y todo el ascendente y el ciego, y 5, 10, 15 centímetros, depende de la irrigación, del ilio terminal. La línea punteada, o sea, en esto
los ganglios apicales serían estos, los que están acá. Y estos son los ganglios vecinos. Esa es la colectomía que se hace ahora. El tumor, obvio, lo ven que está ahí en el ascendente. Este tumor, si creciera mucho, podría llegar a obstruir. ¿Qué cosa va a obstruir? La válvula iliocecal, porque la ven que está ahí cerquita, la unión del ilion con el cielo. Este tumor está en el ángulo hepático y en la vertiente, yo te diría en el transverso derecho. Entonces vos podés hacer una colectomía derecha, como vimos recién, pero ampliada, llevándose el tercio medio del colon transverso, ampliada a la izquierda, con los ganglios correspondientes. Ángulo esplénico. Esta antes iba hasta acá, con la hemicolectomía, porque vos ligabas esto, que es la mesentérica inferior. Le hacía una hemicolectomía izquierda completa, hasta acá. Sacaba el sigmoide y dejaba el recto. Eso es hemicolectomía izquierda, de la que se hace ahora, por un tumor del ángulo esplénico. El tumor del descendente es que se achica un poquitito la resección y se corre hacia abajo. Sigmoide, resección local, sigmoidectomía, con márgenes amplios y con el territorio linfático correspondiente. La urgencia en el cáncer de colon es la obstrucción que se presenta en el 8 al 21%, la perforación o el sangrado incoercible. Bueno, esto es un chiste. Errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Errar es humano, perdonar es divino. Y según Lelutier, errar es humano, pero más humano que echarle la culpa a los demás. Los niveles de evidencia A, B, C, D. El A está apoyado por grandes estudios clínicos randomizados, correctamente, metodológicamente correcto. El B apoyado por estudios clínicos bien diseñados, el C apoyado por una síntesis de pequeños reportes observacionales, y el D, reporte aislado apoyado por el consenso, norma de aplicación práctica, sin documentación empírica. Obstrucción. El colon derecho se hace colectomía derecha extendida. Si es de colon transverso, con anastomosis ileocólica primaria, si las condiciones clínicas lo permiten, si no, se hace como menor gesto de todo la ostomía previa a la obstrucción. El colon izquierdo, resección tipo Harman, que es resecar el tumor, los ganglios, ostomizar el cabo proximal y cerrar el cabo distal para repararlo en otra cirugía, para retransitarlo. Resección, lavado intraoperatorio, que ya no se hace más, y anastomosis primaria. Lavado que de todo el colon lleno de caca, proximal a la obstrucción. Entonces, para vos resecar el tumor, resecar los ganglios y tenés que lavar el intestino en la cirugía, que te puede ocurrir a las 2 o las 3 de la mañana, y todo el mundo te recontra putea porque se quería dormir y le llenás de mierda todo el quirófano. Entonces, algunos lo hicieron, yo nunca lo hice, pero creo que ya no lo hacen más, por ese motivo, ¿no? Porque no debe ser muy divertido. ¿Para qué se hace eso? Para poder hacer la anastomosis en la misma cirugía, unirlo del intestino. Colectomía subtotal con hilo recto anastomosis. La subtotal te lleva todo completo con un pedazo de hilo para llevarte toda la bolsa entre pinzas, de MF, ¿no? Acá está. Y se tira sin limpiar nada. Y entonces ahí, anatomizar el hilo con el recto, porque la obstrucción está arriba del recto. Entonces te llevaste el tumor, la materia fecal y toda la historia. Pero algunos no están muy de acuerdo porque resecan mucho colon que no debería resecar. Vieron que se achicaron las resecciones amplias. Pero este se lo lleva todo. Entonces algunos están a favor, otros no están a favor. Resección en 3 etapas, que es la colostomía previa a la obstrucción. En otra cirugía vos resecás el tumor
y los ganglios y hacer la anastomosis, porque no está lleno de materia fecal ya, porque antes le había hecho la colostomía. Una vez que el enfermo se recupera, que la anastomosis no filtra, a lo mejor se fue a la casa, comió varias vaquitas, chanchito y otras cositas más, lo opera por tercera vez, por tercera etapa, para cerrarle la colostomía proximal al tumor que le hiciste la primera vez, en la primera etapa. ¿Se entiende? ¿O no? Y la otra opción es colocación de stent. Luego, si evoluciona bien, se pone el enfermo en condiciones, se prepara el intestino, se estadifica a ver en qué estadio está el paciente, se reseca y se hace la anastomosis primaria. Bueno, esto es para que vean, es una tomografía de una obstrucción intestinal, donde se ven los niveles hidroaéreos. Esta es una colostomía izquierda, que puede ser, por ejemplo, una operación de tipo Harman, que se resecó el tumor con los ganglios, pero como no estaba bien preparado, la anastomosis no se hizo. Se ostomizó el cabo proximal y después se cierra de acuerdo a la evolución que tiene el paciente, los deseos del paciente, el estadio que tenía el paciente o que tiene al momento de la... Porque si el enfermo tiene tumor en hígado, por ejemplo, ¿para qué le va a cerrar la colostomía? Vos me podés decir, ciérremela, bueno, sí, pero el tumor no te va a curar. En el caso de perforación, que era otra de las urgencias, la recomendación básica es resecar de forma primaria el tumor perforado. En el colon derecho, cuando hay peritonitis, la anastomosis no es deseable. O sea, quiere decir que no conviene hacerla. Vos lo resecás al tumor, con los ganglios, etcétera, pero no sería bueno hacer la anastomosis en la primera cirugía. Todo es discutible, pero eso es lo que se aconseja. Puede efectuarse una ileostomía terminal, o sea, ostomizarle el ilium, donde vimos que cortábamos el ilium a 10 centímetros, eso se ostomiza, y el colon distal vos lo podés esterilizar como una fístula mucosa. No va a salir materia fecal porque está detransitada, por ahí no va mal, la materia fecal va a salir por el ilium. O cerrarse y dejarse abandonado la cavidad tipo Harman. Cerrarlo el muñón distal, no el proximal. Si hubo poca contaminación, el cirujano puede optar por una anastomosis primaria, con o sin derivación proximal, porque vos podés hacer anastomosis, pero le podés, por las dudas, le hacen una colostomía previa a la unión del intestino. En el colon izquierdo, la perforación de un cáncer puede presentarse con peritonitis, y la cirugía más recomendada es la operación de tipo Harman, que era la resección del tumor con los ganglios, la colostomía proximal y el cierre del recto o del muñón distal del colon. Acá tengo una placa de prueba donde se ve el neumoperitoneo, debajo el diafragma. Si el colon proximal a la perforación, bueno, si el colon proximal a la perforación muestra que está muy distendido o que tiene áreas o zonas isquémicas, la cirugía aconsejada es la colectomía subtotal con o sin anastomosis, o sea, resecar desde la perforación para arriba todo, y con o sin reconstrucción del tránsito, porque el colon proximal puede haber sufrido isquemia por la gran distensión que tuvo. Obviamente que también tiene materia fecal. Cuando se produce una perforación por distensión, que nosotros le llamamos estallido de cielo, que ahí dice diastásica, por un cáncer obstructivo distal, o sea, a la izquierda, en el sigmoide, la conducta es colectomía subtotal. La anastomosis inmediata o la protección con una ileostomía de la misma depende del juicio del cirujano y de la situación clínica del paciente. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo que tiene que ver con la válvula ileocecal, si es continente o incontinente. El tumor está en el mismo lado en los dos esquemas,
enfermo tiene una válvula incontinente, vos vas a tener nivel hidroaéreo en el delgado, porque esta es la función, pero permite que vuelva el delgado, porque esta válvula es incontinente. Y esa pasa para allá, pero no vuelve. Entonces empieza a distenderse todo el colon hasta que se rompe el intestino, generalmente en el ciego. Ese era el esquema de lo que se le dijo antes. El sangrado masivo, la conducta de la resección del segmento que incluye el cáncer y el territorio linfovascular, como en un tiempo electivo. De acuerdo a la experiencia y al estado del paciente, el cirujano deberá considerar si une el intestino, lo reconstruye en el mismo acto o no. O lo reseca con los ganglios, deja la colostomía y después diferido retransita al enfermo. Cirugía laparoscópica, contraindicaciones, la lesión del gran tamaño, T4, o con invasión en órganos docentes. Obstrucción, porque hace muy difícil el manejo de las asas, pues están muy cargadas. La perforación y ASA 4, que es un tema de anestesia. Es el estado que tiene el enfermo y el anestesista dice no podemos hacerle el tema. Cirugía laparoscópica, en el 2004 aparece un estudio prospectivo en Estados Unidos, el cual acepta la cirugía colorectal laparoscópica como una alternativa válida en el tratamiento para el cáncer de colon. Paciente con tumores en transverso no sería el candidato, tiene dificultades técnicas, liberar ambos ángulos y en la disección vascular. La laparoscópica, la función de las técnicas laparoscópicas en el tratamiento del cáncer de colon se encuentra en evaluación, un ensayo multicéntrico que compara la colectomía laparoscópica con la colectomía abierta. Ya hay elementos publicados de este ensayo que se refieren a la calidad de vida e indica que la cirugía laparoscópica aporta beneficios mínimos en calidad de vida a largo plazo. O sea que se puede hacer, lo que tiene uno es menos incisión, o no tiene incisión, pero la calidad y la mortalidad y el pronóstico a largo plazo es similar. Porque al principio se decía que como puede haber células tumorales, de hecho las hay, y si no en el manoseo de las vísceras con el instrumental y el neumoperitoneo, hacía que las células se implantaran en los puertos que uno utiliza para operar por cirugía laparoscópica. Eso no se demostró. Actualmente es lo mismo que el implante que podría tener cuando vos le abrís la panza de la celeridad. Entonces es similar, eso no se demostró. Lo que sí se sabe es que se puede hacer, si uno lo puede resecar de la misma manera que por la cirugía convencional, pero la ventaja es que no tiene el tajo, al resto no, y sí es más costosa, porque se usan más cosas descartables que la convencional. Yo acá en el hospital por ahí lo veo y lo peleo a los chicos y digo, ¿cuál es la ventaja de que hagamos la laparoscópica si lo tienen internado los mismos días que lo tengo internado yo si lo opero con la panza abierta? También yo he visto que no modifica el alta, incluso hasta más. O sea, los días cama son iguales, entonces sí, uno tiene la laparotomía y otro no. Sí, muchos que tienen laparoscópica necesitan varios tipos de suturadores descartables que valen unos pesitos y con la otra, con la manito, vale 2 centavos. Esas son las diferencias hoy. Antes no se podía porque iba a pasar no sé qué cosa, no pasa nada. Pero no ha demostrado beneficios mínimos en la calidad de vida, a corto plazo. Quiere decir, si tenés el tajo, no tenés el tajo, a corto plazo, pero no a largo plazo. La resección de metástasis sincrónicas hepáticas. Hola. Sí, ¿preparaste el mate? Y ahí que querés, igual yo no. Bueno, la resección de la metástasis sincrónica hepática puede realizarse simultáneamente cuando hace la colectomía. La evaluación de la extensión de la metástasis hepática debería realizarse previamente y en la cirugía con ecografía intraoperatoria y una palpación cuidadosa bimanual.
No en todos lados hay ecografía intraoperatoria para hacerle la metástasis, a ver, evaluarle la metástasis hepática. Y no en todos lados, yo la última vez que pregunté esto, se resecan el 10% de los enfermos en la misma cirugía de colon que tienen metástasis hepática. Y recomiendan que sean dos equipos distintos. Uno hace la cirugía de colon y otro grupo hace, no juntos, pero renal seguido, o como quiera, primero uno y después el otro, pero lo hace otro grupo quirúrgico, la resección de la metástasis. La resección de la metástasis hepática requiere de varias condiciones, que la calectomía debe haberse efectuado sin compromiso, sencilla, simple, sin complicación. Sin hemorragia, que no se contamine, que no salga materia fecal. Las condiciones clínico-quirúrgicas del paciente deben ser buenas para que se pueda hacer ambos procedimientos, que demora más, ¿no? Haciendo la resección hepática. La resección debe tener por lo menos un margen de 1 centímetro de parénquima hepático sano, macroscópicamente normal. La incisión laparotómica debe ser la apropiada para que pueda el cirujano o los cirujanos hacer los dos procedimientos. El cirujano debe tener entrenamiento adecuado, obvio. La recidiva, el 50% ocurren antes del año y medio y el 90% antes de los 3 años. Hepáticas son del 38 al 60%, locales 20%, parietales 10%, pulmonares 10% y combinadas. Detección temprana con el seguimiento postoperatorio. Se hace en función del examen físico, el SEA, colonoscopía, eco, TAC y radiografía de tórax. El SEA se hace cada 3 meses los 3 primeros años y después se hace cada 6 meses y después lo hace una vez más. Pero también se hace colonoscopía cada 3 o 5 años, ecografía o TAC de abdomen es recomendado pero no de rutina, y radiografía de tórax una vez por año. Bueno, se terminó. Si lo quieren copiar o preguntar.